corazones y me dé sabiduría para enseñar. Vamos a orar. Amado Padre, venimos ante tu presencia agradecido y, Señor, contento en ti. Sé que tú eres quien sustenta nuestra vida, nuestra alma, tú nos das fuerza. Y Padre, como compartí ahora con los hermanos, estamos viendo las maquinaciones del enemigo y aún en el futuro el plan que él tiene. Y sabiendo lo que hoy estamos hablando, Señor, sabiéndolo, él va a perseverar en su locura intentando destruir tu obra, tu pueblo, tu remanente. Te pido, Padre, que dirijas mis palabras al compartir con los hermanos, mi corazón, pero sobre todo, Señor, tú nos protejas con tu bendita sangre del enemigo. Nos protejas, Señor, en nuestros pensamientos, que no entre la duda, la desesperación. Nos protejas, Señor, aún en nuestros sueños, que el enemigo, Señor, no turbe y perturbe la paz de nuestro descanso. Señor, nos guardes en nuestra fe para que no decaiga. Sé, Padre, que solamente tú eres el que nos puede ayudar. Tú puedes realmente establecer una fortaleza alrededor de nuestros corazones. Y hoy te la pido. Padre, dirige tu palabra. Haz que tu Espíritu nos hable. Y, Señor, úsame para tu gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Hemos estado viendo este capítulo y fijaros la importancia del capítulo, que he estado desglosándolo en varias secciones y de esta manera entrando incluso en detalles que me interesaba tener. Pero vamos ahora a leer la última parte en el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Capítulo 12, Apocalipsis 12, versículo 13. Cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestro corazón. Al leer esta porción de las Escrituras, muy rápidamente viene a nuestra mente la pregunta: ¿qué he leído? ¿Qué es todo esto? ¿Un varón, una mujer, una serpiente, un dragón, un río de aguas, una águila que aparece por ahí? La lectura nos hace entrar en un mundo casi imaginativo y eso es lo que a muchas personas les descuadra. ¿Es esto también una película de terror? La historia del Código Da Vinci, o puede ser tal vez algo que escribió Tolkien en sus novelas, o uno de esos dramaturgos antiguos intentando hablarnos de algo que difícilmente entendemos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tener la seguridad que es la palabra de Dios. Lo que he leído no es un cuento para asustar a niños en las noches de verano. Lo que he leído no es simplemente algo tan simbólico que ni tan siquiera es real. Ahora, la forma que la Biblia tiene de hablarnos en lo que llamamos la literatura apocalíptica o la literatura profética es diferente a como, por ejemplo, son los salmos, a como es el libro de Proverbios. A todos nos gusta leer salmos y proverbios, es fácil de entender, es además de mucho ánimo. Pero cuando nos acercamos a este pasaje, nos quedamos un poco aturdidos de lo que hemos leído. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué hay aquí en este pasaje para mí de bendición, de ánimo, de edificación espiritual? Tal vez debería leerlo rápido y decir: Señor, no entiendo nada de lo que he leído. Pero ¿sabes una cosa? Apocalipsis es una revelación, no es un misterio. Dios corre las cortinas de la eternidad para que podamos ver ahí delante
lo que va a pasar. Pero lo hace explicándonos de una manera muy enriquecedora. Y cuando digo enriquecedora es porque utiliza formas de literatura, formas de dicción, que es así como se le conoce dentro del estudio de los textos, para que podamos ver cosas que son muy importantes, muy difíciles, pero que utilizando estas formas de dicción, estas palabras simbólicas, nos ayuda a entender. Esto empieza a abrir el sentido de este texto que he leído. Entonces, si lo que he leído es realmente algo que es real, que va a acontecer, que va a suceder, pero que Dios lo narra de una manera simbólica, con esas formas de hablar, esas figuras del lenguaje, puede entender entonces que tengo la llave de la interpretación. Necesito tomar esos simbolismos, esas formas de dicción, esas alegorías algunas veces, y darles la vuelta al paño para abrir el candado y tener una buena interpretación. Ahora, si yo por ejemplo iba a hablar de los deportistas, pero voy a tomar dos ejemplos aquí que lo vais a entender rápidamente y digo, por ejemplo, mira, Manuel es tan buen conductor como camionero que es una estrella. Todos me habéis entendido, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el pobre hombre es un meteorito que está ahí colgado de los cielos y que es una estrella, sino que estoy comparando lo que él es en su trabajo, en su manera de conducir, como algo extraordinario, como una estrella. Y por eso hablamos también de las estrellas de básquet, las estrellas de Hollywood, las estrellas. Y a nadie se le ocurre pensar ni el mínimo momento que Manuel es una estrella. Si digo de mi esposa que es una rosa, os puedo engañar, porque se llama Rosa. Así que es literalmente su nombre. Pero si digo es maravillosa, es como una rosa. Y empiezo a describirla diciendo, pues, es tan, bueno, mejor no hacerla, se va a poner roja. Pero empiezo a hablar de ella de esa manera. A nadie se le ocurre pensar que mi pobre esposa es una plantita que huele bien. Sino realmente estoy usando formas de dicción para poder explicar con palabras sencillas algo que es muy complejo de explicar. ¿Estáis conmigo? Este es lo que acabo de leer. He mostrado a través de esta lectura que el Señor se acerca a mostrarnos el futuro. Un futuro real, un futuro literal. Esto no es un símbolo. Esto va a pasar tal y como aquí está diciéndonos. Lo que pasa es que lo utiliza con palabras diferentes. Ahora ya hablamos en el capítulo 12. Y retrocediendo un poco, recordad que este capítulo es clave, es por así decirlo como la parte media del libro de Apocalipsis que nos introduce a esa última sección de los 7 años de la tribulación, los últimos 3 años y medio. En este capítulo vemos a personajes que son de suma importancia en el resto de los capítulos que van a venir. La mujer ya la identificamos como Israel. El varón, el niño que nació, ya lo identificamos como el Señor Jesucristo. El dragón, la serpiente antigua, ya la hemos identificado como el mismo diablo, como Satanás. Hemos probado a través de textos cómo podemos dar la vuelta a ese candado y ver esa interpretación. Teniendo esto en mente, nos vamos a dar cuenta que estos personajes son de suma importancia a partir de este punto en adelante en el libro. Y hemos visto que hay un conflicto, hay una guerra aquí en la tierra con la serpiente intentando destruir a la mujer para devorar al varón que iba a tener. Y como vimos que Satanás tenía un plan de destruir a Israel ya desde el tiempo antiguo para que el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, no naciera. Recordad esa interpretación. Y vimos que cuando nació hubo ese odio a través, por ejemplo, de Herodes, a través de Nerón, a través de César, ese deseo de destruir al Señor Jesucristo. Pero no contento con su fracaso, porque Satanás fracasa en todo cuanto hace, él no tiene el suficiente nivel para poder combatir contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él persiste, persiste y persiste. Y no hay nada más pesado en un combate que una mosca que te está mordiendo el dedo.
Persistiendo, persistiendo, persistiendo. ¿Verdad que sí? Una mosca. ¿Sabéis lo que es una mosca? Pesada como ella sola. Pero ahí está Satanás atacando y atacando. Y vemos ahora en el versículo 7 hay una guerra en el cielo. De la tierra pasamos ahora a un estrato espiritual y vemos una guerra en el cielo. Y hablé de ello la semana pasada. Y solo quiero hacer algunas referencias para recordar e introducir el tema de hoy. La guerra en el cielo es real, hermanos míos. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es su título. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. No pensemos que el mundo espiritual forma parte de los designios de nuestra imaginación. El mundo espiritual es real, pero no es palpable porque es de otra esfera, de otro nivel. Ahora, el Señor nos proteja en su sangre en estos momentos, lo que voy a decir. Tenemos que hacer todo lo posible para no abrir puertas que nos muestren ese mundo espiritual. Y tenemos que hacer todo lo posible para que podamos ver en la Biblia, discernir en la Escritura, cómo actúa nuestro adversario el diablo para destruirnos, atacarnos, desanimarnos. Y cómo lo hace a través de varias esferas. Uno de ellos, la carne, la palabra concupiscencia, que hasta cuesta pronunciarlo, es el pecado de la carne, es el pecado que nos arrastra al borracho a su copa y aquel que le gusta adulterar a la carne. Sin embargo, esa no es la mayor lucha del creyente está en el pensar, en el pensamiento. Satanás lo sabe. Por eso la duda entra en el corazón, entra en los pensamientos y sabe cómo atacar y llevarnos al terreno de la desesperación, del desasosiego. Perdonadme, hay un vehículo que está mal aparcado, no sé si... No, vale. Sí, Judith, si puedes decir que no es nuestro, gracias. Esos pensamientos son clave para llevarlos cautivo a Jesucristo. Recordad el pasaje, el versículo que dice claramente, llevando cautivo nuestros pensamientos a Cristo. Porque si no es así, Satanás va a empezar a atacar, a derribarnos, a destruirnos y a desanimarnos. Ahora, debo avanzar en este punto. Satanás puede llevarnos a un punto de total desespero cuando como creyentes empieza a tosegarnos, esa palabra no sé si existe, a molestarnos de formas que nos desanimamos. Y por eso con los niños sobre todo, y estoy hablando con mucho cuidado, porque hay aquí pequeños hoy, tenemos que orar que el Señor los proteja. Satanás odia la santidad, odia la inocencia. Satanás quiere destruir eso. Y tenemos que pedir al Señor que ponga un círculo de protección. Y padres, bañad con oración a vuestros hijos siempre. Que Dios les guarde. No hay cocos debajo de la cama, no os asustéis. Yo lo he mirado cada noche y nunca me he encontrado uno, así que no os asustéis. No hay cocos debajo de la cama. Pero sí que es cierto que hay un mundo espiritual, por eso cuidado con las películas que veis. Cuidado con los videojuegos. No entréis, no abráis esas puertas, porque abren mundos que Dios nos tiene que guardar y proteger. Ahora, hoy voy a un paso más. Satanás ha fracasado, es un derrotado. Como dicen en inglés, es un loser, y uno big one, es un loser. Él lo sabe, por eso está airado, enfurecido, enrabiado. La palabra que aparece aquí, diciendo que él sabe que tiene poco tiempo, es una palabra que se usa para definir una rabia descontrolada que no tiene el control de las emociones. La palabra de Dios cuando dice que, por ejemplo, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, la palabra ira es ergo. Es una palabra que implica un enfado lento, pero fuerte, y por eso debe ser puesto en sometimiento. Cuando Dios dice que Dios es un Dios de ira, y a esto a nadie le gusta escuchar, todos nos gusta escuchar, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Sí, lo es, claro, su misma esencia es amor, pero Dios es un Dios justo, un Dios de ira. Y la palabra ahí, ira, es ergoe. Es una palabra que implica una ira controlada, una fuerza emotiva que muestra su poder.
Pero la palabra aquí es otra, es zumos. Es fácil de recordar, piensa en un zumo de naranja. La palabra zumos, epizumos, también conocida, es esa ira desbordante que lleva a la gente, por ejemplo, a cometer un asesinato en un momento airado. Pierdes el control de tus emociones, pierdes el control de tu mente, pierdes el control de tus acciones, no sabes lo que haces. Y esta es la ira representada aquí. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo él está actuando. El versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. De nuevo lo intenta. Esta vez lo vimos en el último versículo, en el versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y qué quiere hacer en ese poco tiempo? Seguir su antigua técnica. Ir a destruir a la mujer que iba a dar a luz ese varón. ¿Y quién es la mujer? Israel. Israel. Ahora, a lo largo de los años, todos hemos oído hablar del antisemitismo. Y es cierto, no podemos negarlo, que han habido otras masacres injustas y que están viendo masacres injustas que nadie habla. Nadie habla de asesinatos en México, por ejemplo, con la gente que intenta cruzar las fronteras y los abandonan ahí en el desierto. Nadie habla de las muertes que están pasando en Corea, las persecuciones en China, las persecuciones en contra del cristianismo en India. Miles de personas han muerto. Pero esos 6 millones de judíos muertos por el nazismo son realmente como un golpe de la mano de Dios hasta aquí. Y lo que Dios hizo ahí en Nuremberg, en el juicio, fue exponer que nadie toca la niña del ojo de Dios. Nadie lo toca. ¿Por qué permitió Dios Auschwitz y los campos de concentración? Eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta que a veces nos aterroriza la respuesta. Porque Dios estaba presente en Auschwitz. Dios no abandonó a su pueblo. Dios no le dejó. Pero Dios en su soberanía ha permitido cosas tan extrañas como que el mismo diablo y Satanás se presentara ante su presencia acusando al justo Job. Y Dios lo permitió y Dios lo aguantó. Porque Dios soberano, Dios realmente grande y magnífico, sabe que controla todos los eventos y que ese ángel destructor caído y ha sido derrotado. Pero en este punto del futuro, la paciencia de Dios tiene un límite. Y esa paciencia ha llegado a ese límite y por eso ahora es el día de la venganza y hablaremos de ello más adelante en Apocalipsis, cuando Dios establece su ira. No la ira del diablo aquí mostrada, sino su santa y justa ira contra todos aquellos que han atacado a su pueblo. Pero mirad, esto es interesante. El versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Volvamos un momento a la historia. Hemos hablado de la persecución con el nazismo. Estaba estudiando el mes pasado los protocolos de Sion. No voy a hablar mucho de este documento, también debido a que debo controlar si estoy en YouTube lo que digo. Y si buscas sobre los protocolos de Sion, vas a ver que mucho ha sido borrado, quitado y algunos vídeos incluso borrados. Pero los protocolos de Sion fue un documento teóricamente escrito por los judíos de cómo ellos iban a controlar la tierra, cuál era su plan, su plan perfecto para llegar al control de la economía, de la política, de la sociedad. Y ese documento fue presentado y empujado también para iniciar la persecución en contra de los judíos. Ahora, lo que es interesante de este documento, de los protocolos de Sion, es que algunos dicen que realmente no fue escrito por los grupos judíos, sino fue escrito por el espionaje ruso. Ahora,
Me pasa con este tema igual que con otros temas. No importa tanto quién realmente lo escribió, sino lo que produjo ese escrito. Y lo que produjo ese escrito fue un odio hacia el judío, un deseo de muerte del judío. Y con cuidado lo digo hoy y lo digo para enseñar, aquí mismo en España, que deberíamos estar orgullosos de nuestro legado sefardí y de los grandes sabios que ahí mismo en Gerona vivieron, y que deberíamos estar agradecidos a Dios por ese legado. En nuestra propia cultura española tenemos cosas que son horribles. No sé si al menos mi generación, cuando éramos niños, si alguien escupía al suelo, decía, eres un judío por escupir. Había una especie de juguete, una carraca, que se utilizaba durante la Semana Santa para ir a matar judíos. Y así lo decíamos, ¿recordad eso? Y insultos que no voy a decir desde este púlpito, porque son de gran ofensa hacia la nación de Israel. Pero esa jerga española ha quedado aquí. Yo soy consciente, yo creo que parte del problema de España fue la expulsión de los judíos en el 1492. Creo que ese fue uno de los problemas de nuestra nación, cuando volvieron la espalda al pueblo de Dios. Y desde entonces España cayó en picado, y siendo un gran imperio como el que fue, se ha convertido en lo que hoy es. Pero debo decir algo más en cuanto a la actuación y posición de hoy. Hay grupos actuales, políticos actuales, que están hablando en contra de la nación de Israel. Y ves vídeos ahí que hablan en contra de la nación de Israel, aquí desde España. Hermanos, nosotros como iglesia nos declaramos amigos de Israel. Y nos declaramos que Dios tiene un plan y un propósito. Y que va a llevar ese plan y ese propósito a la perfección, porque nada escapa de sus manos. Y en ese aspecto, aún el mismo diablo intentando destruir a la mujer, Israel, Dios va a frenar sus planes. Hemos leído en este pasaje que va a recibir la mujer las 2 alas de gran águila. Vayamos un momento a Éxodo. Quiero que veáis cómo la interpretación bíblica se utiliza realmente la Biblia, porque la Biblia interpreta las Escrituras. Vayamos a Éxodo 19:4. Éxodo 19:4. Mira lo que dice ahí, en Éxodo capítulo 19 y versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Dios hablando a Israel, diciéndole, yo destruí a Egipto, y os protegí con alas de águila. ¿No recuerda esto Apocalipsis? Vayamos un momento a Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32 y versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Podías leer todo el cántico de Moisés, precioso cántico en Deuteronomio 32. Yo le daré 2 alas de la gran águila. Esto es la providencia de Dios en el futuro tomando a Israel y protegiéndolo de alguna manera. Esta misma semana, y hemos estado orando por Israel, esta mañana han habido ataques de Irán en contra de Israel. Y no es por hablar de política, no me corresponde ni me gusta hacerlo, pero debemos ser conscientes que ahora mismo está habiendo una unión política entre Irán, Rusia, China y Corea del Norte. Se han unido con una misma mente e idea de odio hacia la nación de Israel. Y Estados Unidos, que está perdiendo su hegemonía mundial y con el nuevo presidente rompiendo muchos de los pactos establecidos. Me pregunto, ¿qué está pasando en las esferas mundiales que nosotros, tú y yo, ni controlamos ni nos enteramos porque nos dicen en las noticias aquello que les interesa que oigamos? Pero Dios
sabe todo. Dios sabe todo. Aún lo que se habla en esas oficinas de altos imperios y gobiernos, Dios lo oye. Y Dios va a dar a esa nación alas de águila para protegerla. ¿Por cuánto tiempo? La expresión juega con nuestra mente, porque dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el pasaje extraordinario que también nos recuerda en el libro de Daniel. Y ya hemos mencionado en este capítulo 12, 3 años y medio. Ahora, ¿dónde ubicamos esto? ¿A qué se refiere? En estos momentos, en los 3 años y medio últimos de la gran tribulación, habrá una persecución en contra de los judíos. Satanás quiere destruir a esa nación. Yo creo que Hitler fue movido por el mismo infierno. Y aquí vemos que la ira del diablo, esa ira descontrolada, va a perseguir al pueblo de Dios. El mismo Señor Jesús habló de ello. Vayamos un momento a Mateo. Leeremos en Mateo capítulo 24 y versículo 15 al 28. Mateo 24, 15 al 28. Mateo 24 y versículo 15. Dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿qué es esto? Cuando vamos al libro de Daniel y leemos esta profecía de que habrá una abominación desoladora, es decir, que el lugar santísimo será violado abominablemente, que se producirá un sacrificio vil en el lugar santísimo, es a lo que Daniel se está refiriendo. Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo en el lugar santísimo durante el tiempo de Roma. Pero sabemos que este versículo no se está refiriendo a ese tiempo, a lo que hizo Antíoco Epifanes. Se está refiriendo al príncipe que ha de venir, que hará un pacto a la mitad de la semana, a la mitad de los 3 años y medio, hará un pacto con Israel y a la mitad de los 3 años y medio violará el pacto. Creemos que durante la tribulación se levantará un templo. Todo será paz y seguridad. El anticristo habrá conseguido ser admirado y aceptado casi como un Mesías. Pero a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, a la mitad, violará ese pacto. Será este momento que habrá una desolación, una abominación. Ahora, he hablado de esto en otras predicaciones, no voy a extenderme. Eso nos muestra que tiene que haber un templo y un lugar santísimo para que este versículo se cumpla. Y por eso yo creo personalmente que va a levantarse un templo o un tabernáculo o un lugar santísimo en que los judíos puedan sacrificar. Y lo harán por 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio va a haber una abominación. Ahora, no me extiendo. ¿Habéis oído las últimas noticias? ¿Habéis escuchado los planes que tienen en Israel de construir el 3er templo? ¿Habéis escuchado las fuentes medio conspiratorias que dicen que las obras que están haciendo ahora ahí en el Muro de las Lamentaciones, delante mismo del muro, nosotros las vimos cuando estuvimos ahí, están haciendo obras, nadie sabe de qué son esas obras, es un centro turístico, es un centro de información demasiado grande, puede ser un templo, puede ser un templo también lo que están diciendo de construir junto a la mezquita de Omar, puede ser el templo lo que se construiría al lado de la ciudadela de David. Si hubiera hablado de lo que estoy hablando hoy, 100 años atrás, me hubieran tomado por loco. La nación de Israel no existía. El 19 de mayo de 1948 Israel fue reconocido como nación. Jerusalén ha sido reconocida como la capital de Jerusalén. Esto no es un ciclo que se va repitiendo. Esto es el cumplimiento profético de lo que estoy leyendo aquí. Pero voy a seguir leyendo en Mateo capítulo 24. Voy al versículo 17
El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este versículo es real, está en la Biblia, el Señor Jesucristo no miente, Él lo dijo. Y se cumple en el contexto, diciendo, ¡ay, ay, ay! Escapad al desierto, huid al desierto. Los que están ahí en Judea, los que están en la azotea, huyan a los montes. Versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. El mes pasado, 3 semanas atrás, estaban diciendo ahí en Israel que había el Cristo, el Mesías, que habían ungido a este muchacho, ¿verdad?, como el Mesías. Luego, por supuesto, se demostró que no era así. Pero llegará un día que ungirán a un hombre y le dirán, es el Cristo, el Mesías, el prometido, el Goel de Israel. Mira el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ese versículo, hermanos, nos habla de la apostasía de nuestros días aún en las iglesias evangélicas, donde hay quienes están siguiendo a falsos maestros, están siguiendo a falsos pastores, están creyéndose las mismas mentiras del diablo, están dándonos un cristianismo falso, un falso evangelio, y son miles que siguen ese falso cristianismo. Versículo 25, ya os lo he dicho antes, el Señor lo había dicho antes, y yo lo digo hoy, y lo repetiremos mañana, pero aún así, Satanás sigue engañando, el mentiroso. Mirad el versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y estos versículos son interesantísimos porque nos muestran que la venida del Señor será en poder y gran gloria. ¿Y quién es el cuerpo sino el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Y quiénes son las águilas sino sus hijos? Aquellos que seremos también llevados en las nubes con el Señor cuando sea el momento del rapto. Pero volvamos al libro de Apocalipsis por un momento para terminar ya en estos últimos versículos. Apocalipsis capítulo 12. Volvamos a intentar entender cómo esa serpiente arrojó de su boca, el versículo 15, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Muchos intérpretes creen que esas palabras, las aguas del río, son los discursos, las palabras engañosas del mismo diablo. Puede ser. Junto a los ríos de Babilonia se juntaba la nación de Israel y le decían, cantando las viejas canciones de Sión. E Israel decía, ¿cómo cantaremos en tierra extranjera? Este versículo nos recuerda a ese pasaje donde Israel estará protegido en el desierto. Sigamos leyendo, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Una vez más, nos habla de algo real, de forma simbólica, y no sabemos a qué se refiere. Es la realidad. Puede ser que hayan discursos políticos que algunos otros países, algunas otras naciones protejan a la nación de Israel. Puede ser. Algunos han comentado que este lugar escondido donde va a tener protección durante 3 años y medio es ni más ni menos que la nación de Jordania. Jordania es el único país amigo de Israel y para ser más específico todavía se encuentran ahí en la ciudad de Petra. Es lo que algunos dicen, que Dios protegerá a los judíos y sobre todo al remanente en la ciudad de Petra. Yo no me atrevo a decir esto. Yo he estado en Petra, es un lugar extraordinario, una de las maravillas del mundo, un lugar que cuando vas andando, creo que eran 2 kilómetros casi
varios kilómetros por un caminito estrecho, y de repente te encuentras el primer edificio de la ciudad, el edificio del tesoro, así llamado, y te rompe el aliento ver lo que ves a partir de ese punto en adelante, en la ciudad de Petra. Un valle enorme con templos construidos en las piedras, casas, hay circos romanos, bueno, es impresionante. En medio del desierto, fueron capaces de traer agua a ese lugar. Hicieron ingeniería acuífera extraordinaria. ¿Se refiere a esa ciudad? Yo no me atrevo a decirlo, pero no tengo duda alguna que Dios cumplirá su palabra tal como estamos leyendo aquí. Vamos al siguiente versículo. Pero de la tierra ayudó a la mujer, versículo 16, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira. Empezando esta predicación hablando de la ira del versículo 12, aquí se llena de más ira. Y una vez más, la misma palabra, zumos, rabia descontrolada, impotencia. Se llenó de ira contra la mujer, Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Esa es la pregunta. Algunos dicen, estos son los cristianos, estos son los creyentes. Un momento, la iglesia ya no está en este momento, ha sido arrebatada. ¿Hay algo que nos ayude a identificar a este grupo? Son judíos, son descendientes de ellos, pero han puesto su fe, su confianza en el Señor. Por lo tanto, ¿quiénes son? Si Satanás no ha podido destruir a Israel, ahora va contra un grupo que son israelitas, pero han creído en Jesucristo. ¿Quiénes son? Vayamos un momento al capítulo 14, versículos 4 y 5. Apocalipsis 14, versículo 4 y 5. De hecho, voy a empezar leyendo en el versículo 1 para entrar así bien en el contexto. Después miré aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando leemos las palabras en el capítulo 12, el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, esta descripción nos lleva a pensar en los 144,000 señalados del capítulo 14. Son judíos que han creído en el Señor Jesucristo. Una cosa son los cristianos mesiánicos, que como yo digo a veces son gentiles intentando ser frikis haciendo cosas judaicas. Eso es una cosa, pero otra cosa son judíos mesiánicos. Judíos que han reconocido que Yeshua, HaMashiach, él era el Mesías de Israel, el Ben David, el hijo de David, el Redentor del mundo. Yo creo que estos son los que Satanás va a perseguir en esos últimos 3 años y medio de la tribulación, donde ellos habrán estado llevando el testimonio de Jesucristo al mundo entero como predicadores del fin del tiempo, y la ira diabólica, satánica, va a ser derramada contra esos hombres, y serán mártires por causa de Cristo. Por eso están en la presencia de Dios en el capítulo 14. Hablaremos de ellos. Estos no son testigos de Jehová, como ellos dicen. Son redimidos del Señor. Es un remanente, es un grupo pequeño como la iglesia de Jesucristo. Voy a terminar ya el mensaje. Sé que la interpretación de este pasaje es complicadísima, es difícil.
Puede incluso llegar a la conclusión de decir, tal vez algunas de las cosas que he presentado pueden ser equivocadas. Lo puedo decir así, porque hoy estoy a este lado de la historia. Pero cuando estemos ahí, en el momento en que esto acontezca, no habrá error. Esto es historia futura. Esto es tan literal como que los ojos que vean esto y lean esta escritura se darán cuenta que están viviendo lo que el libro de Apocalipsis dice. Gracias al Señor, tú y yo no estaremos aquí ese día. Habremos sido llevados al cielo en las nubes, en el rapto de la iglesia. ¿Estás preparado para ello? A este mundo le cae una tormenta encima. Hoy teníamos la borrasca Lola, ¿verdad? La borrasca ha pasado. Pero la borrasca que se avecina, el huracán que se avecina, la tormenta del fin está muy cerca. Hay un lugar llamado Israel, con una ciudad, Jerusalén. El estrado está preparado. El campo de combate está listo. Las cortinas del anfiteatro se están corriendo. Y pronto los actores van a entrar. Y vamos a ver cosas. Por eso, hermanos, os exhorto y me exhorto a mí mismo en el amor del Señor a que velemos y estemos listos, porque puede ser hoy mismo. Y aquellos que sois pequeños, no temáis. El enemigo es un perdedor. Nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Toma estas palabras, Señor. Toma estas ideas. Pero sobre todo, toma tu misma palabra para alcanzar los corazones y las vidas. Señor, usa este mensaje para despertar las conciencias a la realidad de que tú vienes y vienes pronto. Lo pido, Padre,